Primero tenemos que la mayor parte de artefactos que se han encontrado de cobre, de oro, de plata y de las aleaciones que se tienen son del periodo posclásico. Este periodo inicia en el año 900 después de Cristo y termina con la venida de los españoles. Dentro de la temporalidad las fronteras de esta temporalidad tenemos que pues abarca desde el norte de aquí de México y como en otros casos, por ejemplo en el clásico y en el preclásico, esta frontera se va moviendo, no son estáticas. Dentro de las características que tenemos del posclásico está que varios de los sitios son defensivos, por ejemplo Izimché, que tiene su foso, Misco Viejo y varios de estos. También tenemos que los gobernantes siempre siguen siendo el personaje principal, ayudados de la nobleza. Y algo muy importante y que precisamente se relaciona con la metalurgia es el que las redes de intercambio o las redes de comercio se intensifican, sobre todo a nivel marítimo. Dentro del trabajo de los metales tenemos dos conceptos básicos, el de la metalurgia y el de la orfebrería. El de la metalurgia es directamente la extracción o el beneficio de los metales. También se le relaciona con las aleaciones y el estudio de este tipo de trabajos, así como el tratamiento y la producción de metales. Dentro de los procesos de la metalurgia tenemos varias fases. Está la obtención del metal, el afinado o purificación del metal, la preparación de aleaciones y los tratamientos mecánicos, térmicos o termoquímicos. El otro concepto que se maneja, que es el de orfebrería, y como muy bien vemos la diferencia entre la imagen anterior y esta, es precisamente que la orfebrería se trata del arte del trabajar los metales para convertirlos en joyas o elementos suntuarios. Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo esta de aquí, que son parte de la tumba 7 de Monte Albán, de la que vamos a hablar un poco más adelante. La orfebrería se inició con los egipcios y precisamente una de las técnicas que ellos utilizaron fue la del esmaltado. También tenemos que los asirios y los persas trabajaron la orfebrería, los griegos también, los romanos incluso, pues ellos llegaron a tener muebles que eran de oro. Y por último también tenemos que el cristianismo fue influenciado, pues la calidad de sus diferentes ornamentos así nos lo demuestra. La orfebrería y el trabajo en general de los metales se remonta al año 4000 a.C., con la cultura del cobre antiguo, que precisamente se encontraba aquí en la región de los Grandes Lagos de Estados Unidos. Tenemos otros referentes en Sudamérica, en los que se han encontrado artefactos que tienen por lo menos 2000 años antes de Cristo, entonces ya estamos hablando de unos 4000 años de antigüedad. En las excavaciones más recientes se han encontrado cuentas que son de oro y las cuales son parte de una tumba que se encontró en el sur del lago Titicaca, en el Perú. Para Mesoamérica, el primer referente que tenemos directamente en el área maya son estos fragmentos que tenemos acá. Es una pierna y un brazo que fueron encontrados en la ofrenda de la estela H de Copán. Probablemente es una ofrenda intrusiva, no es precisamente de la misma época en la cual se talló la estela H, ya que esta es del año 782 después de Cristo. Ahora, dentro de Mesoamérica, los primeros referentes que tenemos son para el occidente de México, en los estados de Michoacán, Oaxaca y Guerrero. Es más o menos para el siglo X y algunos dicen que es anterior. Para el análisis y de la distribución directamente de estos materiales, tenemos esta propuesta por Torres y Franco, en la cual nos subdividen el área mesoamericana en 6. Entre ellas tenemos la zona maya, el sureste de México, el centro del mismo país, el Golfo, el occidente de México y el norte, siendo como les mencionaba anteriormente, el principal, el occidente de México. Carmona es uno de los investigadores que se ha dedicado a este tema. Él propone
que existen dos fases principales en el trabajo de los metales, es el martilleo y el forjado, que es más o menos fechado para el año 800, 900 después de Cristo, y después ya tenemos el trabajo de las aleaciones y la fundición, que ya es una segunda parte. Dentro de las técnicas que se manejan a nivel mesoamericano son entre 10 y 12. Sin embargo, aquí solamente les voy a hablar de algunas. Entre ellas tenemos el martillado, que es una de las más conocidas y probablemente la primera, en la que consiste precisamente en el tener el metal y poco a poco irlo estirando con otro objeto, pero tiene que estar sobre una superficie lisa para irle dando irlo estirando, y ya posteriormente entonces se le va dando la forma deseada. Generalmente este tipo de trabajo no permite el hacer muchos objetos. Generalmente son vasos, discos, platos, vasijas cóncavas y láminas, y estas láminas posteriormente se pueden utilizar para la elaboración de otros artefactos. Esto se aplica más que todo al oro y al cobre. ¿Por qué? Porque son materiales que son muchísimo más fáciles de manejar, a diferencia de la plata, que es mucho más dura. También tenemos el laminado, que es otra de las técnicas bastante utilizadas. Esta, pues se va poniendo un núcleo y sobre el mismo entonces se trabaja ya previamente con el martillado, una capa que sea de otro metal, y se le va dando la forma que tiene el núcleo. Para ponerlo en términos modernos se podría decir que es un repujado, básicamente, ya que posteriormente se puede decorar con bajo relieve o algún instrumento de piedra. Este es un ejemplo que tenemos acá de un caracol laminado. La fundición, que es una de las técnicas más utilizadas, necesita precisamente de un crisol como el que estamos viendo acá. Este se encuentra en el Museo del Oro en Colombia, y precisamente aquí vamos viendo la forma troncocónica que puede tener, el interior del mismo en el cual se puede encontrar otra vasija, y esta parte de acá que es la que sirve para ir manteniendo el aire que se necesita para que el fuego esté siempre vivo. Generalmente a esta parte se le llama cañuto, y también puede recibir el nombre de guaira. En este caso en específico fue encontrado por Karen Olsen Bruns en Colombia, pero aparentemente no tiene señales de uso. Esta técnica, que es probablemente la más utilizada en épocas posteriores, es la fundición de la cera perdida, que pues como vemos acá necesita del material, ¿verdad? Necesita un núcleo sobre el cual se aplica una capa de cera o algún tipo de resina que se va tallando a la forma del objeto que se quiere obtener. Posteriormente se aplica una capa de carbón o ceniza, y posteriormente se aplica nuevamente otra capa de arcilla. Ya que se tiene todo esto, se calienta y entonces se derrite la cera o la resina, se aplica, se mete el metal que se vaya a trabajar, se deja enfriar sobre arena y posteriormente se rompe este núcleo. Entonces aquí tenemos pues un ejemplo de uno abierto y cómo puede ser cerrado, porque lo pueden reutilizar. Incluso se puede hacer piezas que no solamente sean de una sola forma, sino que ir haciéndolas por partes y después juntándolas, uniéndolas con ya sea la soldadura u otro tipo de técnica. En esta pues es el recocido, que esta es el calentamiento de los objetos a bajas temperaturas, provocando que el endurecimiento adquirido por el martilleo se pierda. Esta técnica probablemente era utilizada también en las hachas de cobre, que precisamente por eso es que estas eran duras, porque se les iba moldeando, pegando, se iba calentando el material, se le daba la forma deseada y después entonces ya se enfriaba y ya quedaba pues mucho más duro de lo que inicialmente se había iniciado. Pero ese trabajo también simplemente se podía hacer con el cobre.
Otra de las técnicas que se tiene en el área mesoamericana es el dorado por oxidación. Esta técnica es muy interesante. ¿Por qué? Porque este es prácticamente el que se haga parecer a las piezas como que son de oro cuando no lo son. Por ejemplo, esta banda es parte de uno de los entierros que se ha encontrado en Isimchán. Y uno a primera vista lo ve y dice, esto es oro. Y resulta que no. Es una aleación, es una de las más conocidas o la más utilizada, que es oro, plata y cobre, y se le llama tumbaga. Entonces, al verlo uno por fuera, es dorado completamente. Pero al abrir esta banda, entonces ya se empiezan a ver unas nubes cobrizas. Y estas nubes cobrizas se ven en todos aquellos artefactos que sean precisamente de esta aleación de tumbaga, que en su momento yo no había leído en la literatura esto, pero hice mis anotaciones y le pregunté a una restauradora que tuve el contacto con ella hace unos años, ella es mexicana, y le comentaba esto y me decía que efectivamente cuando hay objetos que son con cobre o que tienen alguna aleación de cobre, el cobre busca regresar a su forma original, a su forma de mineral o de metal. Entonces, por eso es que en algún momento regresa este color cobrizo, que lo que hace el ácido que aplicaban en ese entonces era el borrar todo ese color cobrizo, y que tiene que ser un ácido oxálico, que puede ser ya sea por vegetales, por el orín de animales o el orín humano, de acuerdo a las investigaciones. Sí se puede observar un poco esa coloración cobriza, y precisamente por eso elegí esta imagen, que es colombiana, porque no logré encontrar otra aquí en Guatemala que se le viera esto. Varios de los objetos que se tienen en la colección del Museo Nacional en el exterior se ven como así totalmente dorados, pero ya al darles vuelta en la parte posterior ya se ven los manchones cobrizos. Esta es otra técnica que se utilizó, es la combinación del martillado, que sería en esta parte, y la fundición, que sería en esta otra, o la fundición de la cera perdida. No hay muchos objetos con esta técnica, y pues en mucha de la literatura no especifica la técnica que se utilizó para la elaboración. Y por último tenemos la soldadura. Generalmente lo que hacían era que calentaban los bordes de lo que se fuera a unir, y entonces ya teniéndolos así los podían pegar. No solamente utilizaban eso, sino que también había otra forma, que era el de clavos, ¿verdad? Entonces ese sí no les tengo un ejemplo, pero sí era una de las técnicas que utilizaban sobre todo para armar objetos hechos con la fundición de la cera perdida y que fueran por partes, como armar un Lego, solamente que con metal y con clavos. Y todo esto nos lleva a pensar en el intercambio que hubo a lo largo no solamente de Mesoamérica, sino que también con Sudamérica. Dorothy Hosler plantea que las técnicas fueron las que se intercambiaron entre Sudamérica hacia Mesoamérica, no tanto así los objetos. Sin embargo, se puede encontrar que dentro del área costera del Ecuador se tienen los cascabeles como moneda de intercambio, y en Colombia eran las águilas. Y después tenemos también información en la que las hachas mismas podían ser monedas, al igual que el cacao. Se tiene información que los esclavos eran comprados con este tipo de objetos. En granos de cacao era un equivalente entre 2.400 y 7.200. Esto equivale a 18 zontes. Y estos zontes eran grupos de hachuelas muy delgadas, muy delgadas, con más o menos esta forma, pero no tan gruesas, sino que tenían entre 1 y 3 milímetros de grosor, y cada zonte tenía 20 de estas. Entonces ahí más o menos se puede sacar un cálculo del material que se necesitaba para esto. Y dentro de los estilos que se manejaron más que todo en Mesoamérica tenemos dos, el mixteca y el tarasco. El mixteca trabajó más que todo la cera perdida, aunque utilizó todas las otras técnicas. Este de aquí, que es un anillo, este también, pero el trabajo
era relacionado con la mitología. Tenemos varias deidades que son representadas en esta técnica y representaban los dioses locales, generalmente. Y utilizaban oro, cobre, plata, y precisamente la tumba 7 de Monte Albán es el mejor ejemplo que se tiene de este tipo de orfebrería. El otro que tenemos es el de los tarascos. Él era más sobrio y se supone que las técnicas y la iconografía era más relacionada con Sudamérica. Tenían también el uso del oro, de la plata, del cobre, y podían elaborar todo tipo de artefactos, incluyendo anillos, cascabeles, collares, pulseras. También tenían la técnica, que eso se me había olvidado explicarles anteriormente, por ejemplo, esta de la fundición a la cera perdida imita la filigrana. Hay partes que se tienen que sí es filigrana porque se trabajó de esa forma, pero hay otras que lo pueden engañar a uno y pensar que es filigrana, pero realmente es una falsa filigrana, como precisamente estas partes de acá y otras de por aquí, que se iba tallando de una vez en la cera y posteriormente pues el metal adquiría esta forma. De estas es muy interesante que algunos artefactos de los que han sido encontrados en Mixco Viejo tienen estas formas. Sin embargo, los de Ichinché se relacionan más con la técnica mixteca. Entonces ahí ya tenemos por lo menos dos sitios que sí estaban siguiendo algún tipo de moda. Dentro de la información que se ha necesitado para poder investigar y para poder saber todas estas técnicas están varios de los textos etnohistóricos. Por ejemplo, Cristóbal Colón en su diario de viaje nos cuenta en una carta que le manda a los reyes católicos, sobre todo en su cuarto viaje, el que mandó a su hermano Bartolomé Colón a Honduras, ¿verdad? Y entonces él dice ahí que le mostraron los indios que vivían ahí tierras donde habían minas, mucho oro y que todo eso lo tenían organizado. Y aquí tengo un extracto que dice: a 6 de febrero, lloviendo, envié 70 hombres, la tierra adentro, y a las 5 leguas fallaron muchas minas. Los indios que iban con ellos los llevaron a un cerro muy alto, y de ahí les mostraron hacia toda parte cuanto los ojos alcanzaban, diciendo que en toda parte había oro y que hacia el poniente llegaban las minas 20 jornadas, y nombraron las villas y lugares donde había de ellos más o menos. Y así podemos ir encontrando varios pasajes dentro de las cartas que envía Colón, este tipo de información. Dentro también del trabajo de Fray Bartolomé de las Casas, él menciona que habían muchos artefactos o que llevaban piedritas de oro. Ahora, ya directamente de este tipo de mapas y legajos y demás, tenemos el mapa Tlolzin. Este se relaciona con la manufactura y con, pues en este caso específicamente, pues que tenemos la imagen de un fundidor. Aquí tenemos el crisol, aquí estamos viendo cómo él sostiene el cañuto y nos cuenta cómo estos eran colocados en las laderas, precisamente porque el aire ahí corre mucho más y entonces era más fácil el mantener vivo el fuego. Pero nos cuenta también cómo se reducía la plata. En el Códice Mendocino de Mendoza tenemos otra vez una imagen en la cual estamos viendo a un trabajador de los metales, cómo tiene un crisol o una guaira, que para el área mesoamericana se tiene la idea que eran hechas de troncos de carbón, mientras que, como les mencionaba anteriormente, para el área sudamericana son de cerámica. Entonces se tiene esta duplicidad de trabajo, sin embargo el resultado era el mismo. Y esta pues tiene una lista de los pueblos que tributaban hacia los mexicas. Entonces ahí tenemos un listado también de los objetos que se tributaban, y dice que tienen pues que se tributaba también no solamente con oro, sino que con cascabeles y hachas de cobre o bronce, que fue otra de las aleaciones que ellos manejaron. Básicamente tenían el oro, el cobre, la plata, el arsénico, el plomo, aunque no fue tanto lo que se trabajó, y el mercurio. El lienzo de Jucutácato
nos muestra una imagen en la cual hay dos personas que nuevamente están trabajando los metales, pero también esto nos da una idea del potencial minero que tenía la cuenca de Balsas de Palcatepec. Esto nos explica también la industria minera y la actividad metalúrgica de la región y de los antiguos tarascos. Además, como les mencionaba, tenemos estos fundidores con cañuto. El legajo 1204 es el documento más antiguo que se conoce de este tipo, está fechado para 1533 y también nos amplía la información sobre el potencial minero en la cuenca del Balsas de Tepalcatepec y establece también la forma metalúrgica del trabajo minero de los indígenas. Este documento, si se quisiera consultar, está en el Archivo General de Indias. Y ya dentro de otro tipo de textos tenemos la relación de Michoacán de Fray Jerónimo de Alcalá. Este documento es muy importante porque también nos cuenta el uso de los metales como parte, o sea, no solamente aquí como la imagen que estamos viendo nuevamente de alguien que tiene un crisol y un cañuto, sino que también el uso de los metales como parte de la guerra. Nos menciona la colocación de pinchos de cobre en las macanas y también el tributo a los españoles. Entonces acá tengo un pequeño extracto que dice: tomad una carga de hachas de cobre bañado, muy amarillo, y llevadlo a Urendequecuare, dios de Coringuaro, para que de estas hachas le hagan cascabeles para sus atavíos, y decid al viejo Chansori que le ruego yo que me preste o venda un pedazo de tierra para poner a mi Dios, pues que sabe que esto todo pedregales donde estoy. Entonces, con esto vemos que no solamente las hachas se podían utilizar como herramientas de trabajo, sino que en algún momento también se les tributaba y se les podía utilizar para la elaboración de otro tipo de artefactos, como en este caso los cascabeles. Una de las imágenes más conocidas son precisamente las del Códice Florentino, que aquí tenemos el proceso de la fundición de la cera perdida. Pues aquí nos cuenta Sahagún precisamente todo este proceso y tiene más imágenes sobre el trabajo de la plata, cómo iba siendo el proceso y no solamente eso, sino que del comercio de este tipo de materiales. En un primer momento habla de esto en el capítulo 9, en el libro 9, en el capítulo 18 me parece que es. Bueno, y esta pues es una de las primeras hojas de la historia general de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún. No les tengo aquí las imágenes incluidas de todo lo que él va trabajando, pero pues como les mencionaba anteriormente nos cuenta cómo era el proceso. Es hasta el momento el único documento que realmente describe este tipo de trabajos. También en la relación de las cosas de Yucatán tenemos otra información precisamente que confirma el uso de los metales como parte de la guerra, como herramientas para esto. Y también nos menciona el uso de las macanas con fragmentos de cobre, de metal. Dice: tenían hachuelas de cierto metal y de esta hechura, las cuales encajaban en un mástil de palo y les servían de armas y para labrar la madera. Dábanles filo con una piedra a porrazos, pues el metal es blando. Tenían lanzuelas cortas de un estado con los hierros de fuerte pedernal y no tenían más armas que estas. Y así, si nos ponemos a revisar una por una, tenemos una serie de datos que se van complementando. Sin embargo, hasta el momento, más que todo eso es la información que se ha encontrado, pero se necesita hacer un análisis de cada una de estas fuentes para saber exactamente cuáles son los pasajes y cuáles son las técnicas que se han trabajado. También tenemos en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que narra cómo a Hernán Cortés Moctezuma le da 2 discos. Y aparte de eso, Bernal Díaz del Castillo nos cuenta cómo Moctezuma tenía sus vasos, sus platos, sus sandalias hechas de oro. También tenía una tabla que servía para que lo taparan y entonces no lo veían cuando él comía. Y esta tabla también era de oro.
Y así podemos ir encontrando también en este texto datos como este. Y siguiendo con el tributo, tenemos la matrícula de tributos, en donde de forma gráfica tenemos el listado de los pueblos que tributaban a los mexicas, y no solamente eso, sino que una imagen de lo que ellos tributaban. Al leerlo, dice que se le podían dar ollas con polvo de oro. En este caso, pues hay un besote que tenemos acá, y así. O sea, tenemos láminas, artefactos de oro, generalmente era oro lo que se tributaba, pero en ocasiones también se podía tributar el cobre, porque también era apreciado no tanto por su color, pero sí por su olor, por su sonido y porque era difícil de extraerlo de las minas. Y por último, que está mucho más relacionado con Guatemala, tenemos la historia natural del Reino de Guatemala. Este es uno de los textos que más me ha llamado la atención, porque se dedica precisamente a describir cada uno de los metales. O sea, tiene un párrafo sobre el oro, uno sobre la plata, uno sobre el cobre. Y desgraciadamente, al uno buscar información de los textos etnohistóricos en los que se habla de los metales, no lo mencionan, y es el que tiene la mejor descripción directamente de los metales. Ahora, siguiendo con este tema, tenemos que pues, no solamente se les trabajaba, sino que también tenían una deidad, que la deidad de la orfebrería es Xipetotec. Xipetotec es nuestro señor desollado, esa es una de las traducciones de su nombre. Sahagún nos lo describe, y precisamente esta imagen que tenemos acá es la de los primeros folios del libro 1, en el que nos dice, y les voy a leer la descripción porque es mucho mejor. Dice: tiene la cara pintada como las plumas de las codornices, sus labios abiertos, tiene en la cabeza un gorro de yopi abierto, tiene vestida una piel que es piel humana, su cabellera rala, sus orejeras de oro, su faldellín de color de zapote, en sus piernas puestas sonajas, sus sandalias, su escudo con círculos rojos, en su mano parado un palo de sonajas. Y no solamente este dios utilizaba objetos de oro o de metal, también pues en el libro de Sahagún podemos encontrar la descripción no solamente del segundo mes o la celebración del segundo mes de los mexicas, que era dedicado a Xipetotec, sino que también nos da una descripción de las vestimentas de los otros dioses, que generalmente tenían cascabeles de cobre, cascabeles de oro, anillos, pulseras, todo este tipo de ornamentación, de decoración. Y pues aquí en esta imagen ahí vamos señalando precisamente lo que nos mencionaba Sahagún, el escudo, el tocado, el sombrero, la piel del desollado, que recordemos que la piel del desollado, o en Xipetotec en sí, era el dios de la primavera, del renacimiento, del se le relaciona con Tezcatlipoca Rojo, y tiene a pesar de que es una deidad bastante sangrienta y macabra, tiene este lado del nacimiento, ¿verdad?, de la renovación. Y una de las ideas por las cuales se le relaciona con la orfebrería es que precisamente dentro del rito o dentro de la celebración es que la piel del desollado se le daba vuelta, entonces toda la grasa queda expuesta y esta pues es amarillenta, entonces se le relaciona a este color o estas formas con las hojas del oro. Esa es una de las razones por las que pues se le relaciona. Dorothy Hössler también tiene una idea en cuanto a que los metales no solamente eran importantes por el tipo de objetos que se podía hacer con ellos, sino también por el color y el sonido. Pues aquí esta es una copia de la imagen de Xipetotec que se encontró en Tazumal. El original está en San Salvador, en el museo de allá, y precisamente aquí podemos ver cómo la piel del desollado está al revés, o sea, no es precisamente la dermis la que vemos, sino que es ya esto. Este tipo de representaciones han sido encontradas ahí en El Salvador, y el estilo que tienen es muy parecido al del Golfo de México. Sin embargo, se han encontrado representaciones de Xipetotec en el occidente y en el centro de México.
Y se tiene algunos reportes para Guatemala, pero no están confirmados. Estas otras dos son de un sitio que se llama Cihuatán, ahí en El Salvador, que también, como vemos, es la misma forma, con la piel al revés. Aquí podemos ver cómo está amarrada. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, este tipo de características. Y el último es en Carranza, en El Salvador también, donde tenemos precisamente esta parte de la piel al revés. Tanto el anterior como este fueron encontrados en asociación a la estructura 1, o sea, son sitios que no han sido investigados en profundidad, desgraciadamente. Y ya entrando a un aspecto más técnico, tenemos la clasificación de este tipo de objetos. Principalmente tenemos tres: la de Aguilar Piedra, que la hizo en 1946, la de Pendergast, que es de 1962, y la de Warwick Bray, que es de 1977. Después de eso no se ha hecho pues nada más. Entonces tenemos la de Pendergast, que a él le nació la inquietud de hacer esta clasificación precisamente porque él encontró varios artefactos de metal en Amapá, Nayarit. Y lo importante del trabajo de él es que no solamente hizo una clasificación dividiéndolos en tres grupos principales, que son los ornamentales, los utilitarios y los ceremoniales, sino que además de esto, él hizo un listado con los sitios que hasta ese momento se sabía que tenían objetos de oro, de plata y de cobre. Es una clasificación bastante funcional, bastante buena, que fue retomada, como mencionaba, tiempo después por Warwick Bray en 1977. Con la diferencia que él se enfoca mucho más en el área maya, en cambio Pendergast hace una a nivel mesoamericano. Entonces Bray lo que hace es que amplía lo que se sabía del aparecimiento de objetos de metal para el área maya. Entonces ahí ya tenemos, por ejemplo, se menciona la colección que se tiene acá en el museo, que ustedes pueden subir ahí y verla en la sala del postclásico. Ya lo menciona él ahí. Y la otra persona importante en cuanto a los trabajos que se han hecho de análisis, como le mencionaba, Dorothy Hosler. Ella se ha enfocado más en el aspecto tecnológico. Por ejemplo, hay una parte de su análisis muy interesante que se dedica precisamente a la clasificación de las agujas, que ella tiene un periodo 1 y un periodo 2, que más adelante vamos a ver unas imágenes, que también nos permite fechar por lo menos este tipo de materiales dentro del posclásico temprano y el posclásico tardío. Y ella es una de las principales precursoras de la idea que las técnicas que se trabajaron a nivel mesoamericano, sobre todo en el occidente de México, fueron importadas desde Sudamérica, pero no por vía terrestre, sino que por vía marítima. Eso es lo que ella plantea y es una de las que defiende más esta teoría. Además de eso, ella trabajó en su momento en un sitio que se llama El Manchón, que se ubica en Guerrero, en la parte sur de la Sierra Madre, en donde encontró este sitio que tiene un taller de metalurgia. Es uno de los pocos que se conocen, o sea, casi no se ha encontrado, incluso en Guatemala no se sabe de algún sitio que realmente haya tenido un taller. Hay indicios, pero no se ha encontrado el taller. Y prosiguiendo con los trabajos directamente en Guatemala, tenemos aquí el del doctor Guillermo Mata Amado sobre las incógnitas sobre anillos de metal en Mesoamérica prehispánica, que nos da a conocer unos anillos que se encontraron en bosques de San Nicolás, en Carolina y Gomera, que son los sitios en donde trabajó el doctor Bové, y La Blanca, que es precisamente la colección que tenemos nosotros acá en el museo. El otro trabajo de metales es el de Oralia de León, con la minería en Guatemala 1750-1900, que se enfoca más en el trabajo de la plata, o sea, la extracción de este mineral, de este metal, cómo se fue comercializando y demás. El otro que tenemos es el de Fidel Sacor, que es bastante bueno en cuanto a que es un resumen, sin embargo no profundiza en la temática. Y el último y más reciente es el de Josué Calvo,
que es la redefinición técnica acerca del trabajo de los metales durante la era prehispánica. Este trabajo para mí es muy interesante. ¿Por qué? Porque él se cuestiona si realmente toda la teoría que se está manejando actualmente en cuanto a la manufactura de este tipo de objetos es cierta o no. Él lo que plantea es el que se debe experimentar muchísimo más para saber si es así como nosotros lo estamos diciendo o si lo que nos dejan los textos históricos nos está diciendo la verdad. Y en esa línea está el trabajo también de Raúl Ibarra. Él no es guatemalteco, sin embargo, él ha tenido la oportunidad de viajar por toda América, precisamente investigando sobre las técnicas metalúrgicas que se utilizan actualmente y también con la experimentación. Él ha hecho muchísimo trabajo en cuanto a la fundición de la cera perdida, la extracción de metales. Incluso pueden visitar su página, que tiene una cantidad de información extraordinaria y realmente uno no se imagina que exista tantos datos sobre el tema. Y prosiguiendo un poco, tenemos, por ejemplo, que les puse esta imagen porque pues se han encontrado en el área mesoamericana objetos muy parecidos a estos. Estos vienen de una tumba ahí en Costa Rica que está fechada más o menos para el año 800 y 900 después de Cristo, y precisamente también es un contexto de un entierro, como les mencionaba, que se encontró debajo del suelo de una casa. Este es el plano o la planta de la tumba 7 de Monte Albal, de la famosa tumba 7. Esta tumba es increíble, es creo que uno de los mejores hallazgos que se ha hecho. Fue encontrada en 1932 por Alfonso Caso y tiene objetos tanto de oro, de cobre, de plata, de tumbaga, de cristal de roca, jade, coral, concha, ustedes nómbrenlo, ahí está. Entonces es el mejor ejemplo que tenemos del trabajo en cuanto a todo este tipo de objetos. Y precisamente esta es una foto de cuando fue encontrada la tumba, y así es como está actualmente. Bastantes de los objetos que se encontraron están en el Museo de Sitio. Hace un par de años hicieron una pequeña exhibición en el Museo Nacional de Antropología y pues se tuvo acceso a los objetos de oro, básicamente. Y aquí les muestro algunas fotografías precisamente. Este es un pequeño dije que tiene la representación precisamente de Xipetotec. Este también es un pectoral de Xipetotec, pero esto es una cosita así. O sea, uno se imagina aquel pectoral enorme, pero realmente son piezas muy pequeñas. Igual este es un prendedor, me parece. Y pues este tipo de collares, que de este en específico, pues observemos bien los cascabeles, hay uno que se tiene en el Museo Nacional que está actualmente en exhibición. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ir, en la sala de clásicos está. Los cascabeles son muy similares. Entonces aquí vemos precisamente lo mejor de lo mejor en cuanto a la orfebrería mixteca. O sea, la calidad del detalle, la calidad de aunque es falsa filigrana, pero la calidad, o sea, cómo fueron tallando todos esos objetos y las dimensiones que tienen, es increíble cómo pudieron hacer algo tan pequeño, tan detallado y tan hermoso. Y ahorita ya entrando a la parte de Guatemala, se han encontrado varios artefactos, no solamente en las tierras altas, aunque su mayoría están en las tierras altas occidentales, sino que también hay algunos objetos que se han encontrado tanto en la costa sur, como les mencionaba anteriormente, y también en la parte de las tierras bajas. Aquí les incluí solamente de los que tengo una imagen, porque hay muchos más reportes, pero desgraciadamente no existen las imágenes por ser reportes demasiado antiguos. Este es de Chipal, que este sitio está en el Quiché, y podemos ver aquí que pues se recuperaron 2 cascabeles de cobre con trazas de plata y oro elaborados por la cera perdida. Este tipo de detalles se sabe porque durante la década de los 30, 40 y 50, William Root estuvo haciendo análisis de la composición de estos artefactos y de la técnica con la que fueron elaborados.
no solamente trabajó con Chipal, sino que con Zacualpa, con Zaculeu y otro que ahorita se me escapa, pero seguramente se los mencionaré. De ahí tenemos Chutistiosh, que aun por increíble que parezca, pues tiene su objeto de metal, este anillo muy simple. No tengo idea de dónde esté porque no lo logré localizar, pero pues podremos aquí ver una reconstrucción que hizo Tatiana Proskuriakov, y este es un sitio defensivo postclásico que está en Zacapulas, y desde la carretera pues se puede ver la ubicación del mismo. En Huaytán también se tiene el reporte de una laminilla de 7 centímetros de diámetro. No hay imagen, simplemente nos indican que está aquí en la tumba 3 de la estructura 24, pero William Root le hizo análisis y según él tiene un 87% de cobre y un 13% de oro, con unas pequeños trazos de plata. Y también se sabe de algunos otros artefactos de ahí, pero no se sabe ahorita su ubicación. Y Simché, como pues, les mencionaba, es otro de los sitios que se ha encontrado en la estructura 38, en la 4, en la 1 y en la 27, que es el entierro principal. Este es la planta del entierro 27. Tiene 4 personajes ahí, o 4 personas enterradas. Una de ellas, precisamente se le encontró este objeto de acá, incluyendo estos dos, y la de aquí es la que tiene la banda y el famoso collar de los jaguarcitos. Es este personaje de aquí, es el personaje principal, que está acompañado por los otros 3. Y ese es el que está en la estructura 27, por cierto. Entonces acá tenemos una imagen de cómo lo publicó Guillemán en su momento, y pues acá me pareció muy interesante el que le hayan coloreado la parte de la banda para tener una mejor idea de cómo era que se encontraba en el momento de excavarlo. Nuevamente les presento la imagen de la banda. Como les mencionaba, pues esta es de tumbaga, en el interior se miran estos manchones cobrizos, y lo más interesante de esta banda es precisamente la forma en que la amarraban. No tiene tornillos, está perforado, pero lo que tiene es como una cinta hecha del mismo material, y es una cinta bastante fuerte porque a pesar del paso del tiempo pues no se ha roto y todavía lo podemos observar. En el museo de sitio hay una copia de esta banda hecha por don Rodolfo Yaquián, que vale la pena verla. Y pues el famoso collar que tenemos de los jaguarcitos es uno de los más conocidos. Pues ahorita no está en exhibición, sin embargo les puedo decir, porque lo tuve en mis manos, que no son sólidos. Está hecho con la técnica de laminado. Uno pensaría que son sólidos, pero no. Tiene un núcleo, y en ese núcleo pues tiene esta lámina que cabal en la parte posterior se puede ver. Desgraciadamente no les puedo mostrar la imagen de eso porque no tengo los permisos, pero sí les puedo decir que es un laminado. En el entierro 38, que también se encontraron algunos, que está en la Plaza C, se encontraron 2 adornos de cobre localizados debajo de las rodillas de uno de los personajes, y en la estructura 104, que les mencionaba anteriormente, es un zompantli que está en la Plaza A. En ese habían 48 cráneos, de los cuales uno está asociado a un arete de metal. Por increíble que parezca, también Caminal Juyú tiene sus propios metales. Se supone que estos fueron encontrados antes de 1800, actualmente se desconoce su ubicación, solamente hacen referencia Smith y Kidder, que uno de ellos fue llevado a España. Y también se tiene el dato que existían otros 2 círculos, pero actualmente no se sabe dónde están y no he logrado encontrar una imagen de los mismos. Cahuinal, también en este sitio de tierras altas, durante la misión francesa hicieron excavaciones y encontraron este tipo de cascabeles que fue dentro de una urna funeraria localizada en el grupo ceremonial A. Misco Viejo, actualmente
que tiene otro nombre, también, como les mencionaba, pues tiene sus artefactos de metal. Estos han sido encontrados en la estructura C1 del grupo C. Pues lo que se ha encontrado ahí han sido hachas de cobre y un collar de campanillas de oro. Esta es la estructura en la que fueron encontrados en su momento. Y también se tiene otros objetos, que eso sí no sé en qué parte de Mixco Viejo se encontraron, pero que precisamente esta pinza, como podemos ver y recordarnos de los dibujos que vimos anteriormente, son claramente de estilo tarasco. Entonces podemos hacer esa asociación. Y como les mencionaba, hay indicios que en algún momento hubo algún taller de metalurgia aquí en Guatemala y probablemente ha de haber sido en Mixco Viejo, porque estos son unos fragmentos de orejeras que tienen precisamente como escoria. Entonces eso ya nos da a entender que hubo algún tipo de trabajo. O sea, no se ha encontrado en otros sitios de tierras altas este tipo de fragmentos, a excepción de la costa sur. También en el área de Nevaj se han encontrado, sobre todo en estos dos sitios, Shemsul Bajo y Bashuk. Y lo interesante es que antes se decía que simplemente encontraban metales, era posclásico tardío seguro. Pero precisamente en estos dos sitios se ha encontrado que sí hay objetos de metal para el posclásico temprano, al igual que en Saculé. Entonces aquí podemos ver los cascabeles y otras pinzas acá, también bastante parecidas a las tarascas. Tajumulco en San Marcos es otro sitio en el que se han encontrado objetos. Estos reportes son bastante antiguos, de la década de los 40, y tenemos acá precisamente los discos, cascabeles y otro tipo de objetos. Estos también fueron analizados por William Root, el cual determinó que habían por lo menos dos fuentes principales de cobre, una del lado de Huehuetenango y la otra del lado de Chiapas. Zacualpa es el otro sitio que tiene, porque aquí pues vemos un hacha, este anillo y este tipo de objetos que pues nos dan reminiscencia más sudamericana, costarricense por ahí. Y el sitio por excelencia, que es Zaculeu, con varios cascabeles, estos discos convexos que realmente no se sabe exactamente para qué eran, pero tienen perforaciones que nos indican que probablemente hayan sido cosidos a la ropa como algún tipo de decoración. Y también tenemos nuevamente este tipo de pinzas muy relacionadas a los tarascos, pero aquí tenemos este tipo de trabajo calado que es más asociado a los mixtecas. Y la cabecita de ave por excelencia, que también era una sonaja. Este pectoral se encuentra todavía en las bodegas del museo. Y pues también tenemos que es de Zaculeu. Varios de los artefactos de este sitio han sido encontrados en ofrendas y en tumbas. Y pues aquí tengo una foto de la cabecita. Es de cobre. En su interior tenía una sonaja que actualmente ya no funciona, sin embargo ahí se encuentra todavía el material con el que le hicieron. Y lo más interesante es que tiene una capa de estuco, tiene una capa de material que fue pintado, entonces tiene precisamente, todavía se ve en esta parte de acá, todavía podemos ver el azul con la que la pintaron, el verde, y en la parte superior tiene las plumas dibujadas de un ave. Ya para tierras bajas, pues tenemos que en la isla de Flores están estos anillos, no sé la ubicación actual porque no los he podido encontrar. Quiriguá también es otro sitio en el que se han encontrado, más o menos a 1 kilómetro en la parte noreste del sitio. Ahí se han encontrado objetos como estos precisamente, que este es un pequeño disco, y estos cascabeles, que algunos de ellos actualmente están en exhibición en el Museo Nacional, los pueden ir a ver. Uno pues, de los más interesantes es este de acá, ya que se supone que a la hora de la fundición se rompió por la presión, y otro de estos que aquí no logro identificar cuál, todavía tiene restos de sedimento sobre su superficie. Entonces se puede observar este detalle. En Sac Petén, que es otro sitio de Petén, también se han encontrado varios objetos, entre ellos un cascabel de cobre, que es el que está acá.
y están fechados para posclásico tardío. Regresando un poco a Tierras Altas, tenemos este disco, que este disco es parte de otros que se les llaman los discos del Soconusco, porque precisamente aquí en el Soconusco se han encontrado varios de estos discos. Como podemos ver, tiene una técnica del repujado y me contaba Carlos Navarrete que fue encontrado por Gustavo Espinosa en este sitio de los Limones que se encuentra en San Marcos, pero que estaba asociado a una vasija plomiza. Entonces a él le llamó la atención porque la vasija pues, tenía ciertas características muy llamativas y a la hora de excavarla pues encontró el disco. Es el único del que tengo conocimiento aquí en Guatemala. El resto, como les mencionaba, son del Soconusco. Gumarcaj es otro sitio que también tiene artefactos de metal. Estos que vemos acá, estas orejeras y esta diadema también son de Tumbaga. Las orejeras sí las pueden observar en el Museo Nacional de Arqueología, están en exhibición. La diadema pues desgraciadamente no. Y estos que también son otro ejemplo de la orfebrería de Gumarcaj, que como vemos también tiene una clara influencia mixteca. Y aquí pues les ponía precisamente un ejemplo de este sitio que se llama Saechila, Oaxaca, que está en Oaxaca, que vemos cómo hay una clara similitud en el trabajo que tienen ellos y el trabajo que tenemos nosotros. Igual fechado para el posclásico tardío. Y ya entrando un poco a la colección del Museo Popol Vuh, aquí podemos ver cómo se puede utilizar tanto la clasificación de Bray como la de Pendergast para ir viendo las asociaciones o en qué otros sitios existen este tipo de artefactos. Entonces, para ir viendo tal vez las relaciones de intercambio o influencias, o pues realmente no podemos decir que fue directamente un intercambio o una influencia, pero por lo menos ir haciendo estas relaciones. Entonces este cascabel es muy interesante porque tiene una falsa filigrana, que la vimos anteriormente en oro, pero acá la estamos viendo en cobre. Esto es parte de lo que les mencionaba de las agujas, que por ejemplo estas que están así dobladas en su extremo, que se les estira y después se les vuelve a doblar, estas son posclásicas tardías, de acuerdo a la clasificación que hace Dorothy Hostler. Mientras que las que simplemente su extremo es perforado probablemente son posclásicas tempranas, que de esas se encontraron dentro de las excavaciones que hizo el doctor Bové en la costa sur. Y esta es una imagen que ella presenta en la que nos ilustra cómo se estira el metal, cómo se estira el material y posteriormente se va doblando de acuerdo a la necesidad. Aquí tenemos estos ejemplos de anillos bastante sencillos, pero que son bastante comunes. Es una banda lisa. Los anzuelos, que también no se encuentran muchos, pero sí se tiene reportes, por ejemplo, para este sitio de La Blanca. Y también hay uno para Chutistiosh, que la diferencia con este de Chutistiosh es que en el extremo está perforado. Entonces con eso ya tenemos una idea de la que, pues, si tomamos en cuenta el análisis que ha hecho Dorothy Hostler, podría ser posclásico temprano. Desgraciadamente no tengo una foto de ese y creo que ni siquiera está en el informe. Y por último, pues esta hacha que está también en exhibición, entonces podemos ir viendo en la propuesta que tienen estos autores, es Hostler, Lehmann y Holm, que ellos hacen precisamente este tipo de análisis y en los que proponen estas formas de hachas. Esta que es otro tipo de hacha, que esta por su color, pues podría ser algún otro tipo de aleación en vez de cobre, podría ser bronce, como algunas de las que hay en el Museo Nacional. Y precisamente acá podemos ver aquí que estas son bastante gruesas, ¿verdad? Esta que es la clasificación de Pendergast, y aquí si se recordarán lo que les mencionaba de los zontes y de las hachas que son bastante delgadas, este es precisamente uno de los dibujos en los que aquí de perfil podemos ver qué tan delgadas son. Y por último, pues tenemos este disco convexo que también está aquí arriba, que lo podemos relacionar nuevamente con Saculeo, que es más o menos la misma forma. Y esto es parte del trabajo también de Dorothy Hostler, que ella plantea que formas pues, similares a estas, aunque esta no
no exactamente es igual a todo esto, se les llama plumas, que sirven precisamente para sostener las plumas que son parte de los tocados. Entonces tenemos un armazón en la cual se van colocando este tipo de artefactos y pues muchísimas gracias por su asistencia. ¿Algunas de estas técnicas se mantuvieron en la época colonial o se mantienen hoy en día? ¿Sobrevivieron en Guatemala o Mesoamérica? No. Sí, por ejemplo el martillado pues es una técnica que todavía se utiliza. Hace poco nos presentaba un compañero el video de un orfebre que trabaja en la Antigua y pues sí, efectivamente utilizaba varias de las técnicas, pero ya con otro tipo de materiales, ¿verdad? Por ejemplo ya cinceles mucho más finos o cosas así, pero la base es la misma. Incluso aquí tenemos la presencia de Josué Calvo, que es uno de los que mencioné, que él ha trabajado bastante la parte de la técnica, ¿verdad? Tecnológica, entonces él le podría ampliar un poquito más esa parte, porque trabaja los metales. ¿Pero alguna comunidad indígena que se haya mantenido? Ahí sí no les sé decir, ahí sí no tengo idea. Aparte de Chancla, no les sé decir. Ahí desconozco cómo trabajan ahí. La conclusión que podría hacerse es un intercambio, porque las muestras, aunque son bellas, no son muestras, digamos, significativas de que eso haya sido talleres, porque el oro no estaba, no había mucho extracto de minas acá. Ajá. Entonces, que le aparezca en un ajuar funerario, eso implica que puede ser un intercambio, no necesariamente que acá hubiera todo un proceso económico. Esa es precisamente una de las grandes incógnitas. Porque como no tenemos un taller y tampoco la investigación ha sido profunda, generalmente solo se tiene el reporte de, ¡ay, se encontró un cascabel! Y ahí se queda, o sea, no amplían la información. Entonces está muy corta esa parte, no hay una profundización. O por ejemplo en Misco Viejo, que ahorita el trabajo más reciente es de Betsabé, pero creo que no profundizó. Y Sinché no se ha vuelto a investigar como se debería. Entonces tenemos esos grandes vacíos, sobre todo en los sitios del altiplano occidental y central. Entonces, algunos es posible que sí sean intercambio, pero hay otros que yo sí pienso que hubo algún tipo de trabajo, no tan especializado, pero yo sí pienso que hubo algún tipo de trabajo. Sí, por el proceso, digamos, el proceso mental y de raciocinio que tiene que llevar a que yo, persona que estoy trabajando, tenga el concepto de voy a hacer una aleación, se hace la aleación, todo ese proceso mental que lleva a hacer eso. Uh-huh. Y que no se encuentre con cantidades mayores para que toda la gente de la élite, por ejemplo, que era la que probablemente podría trabajarla, pero son tan escasos, digamos, comparados con la zona norte. Uh-huh. Sí, es que también hay que tener en cuenta que muchos de los objetos están en colecciones privadas. Esa es una parte. La otra es que, por ejemplo, cuando fui a investigar al Museo Nacional, en las ocasiones que fui, varios de los objetos han perdido las etiquetas que los identificaban de qué sitios son. Entonces, eso también es una pérdida de información. Por ejemplo, hay algunos acá que logré identificar, por ejemplo, una de las diademas de Gumarcaj, sé que es de Gumarcaj por los ingresos que fue haciendo don Rodolfo y el personal que fue trabajando ahí en el museo. Entonces hacían una descripción en un cuaderno donde hacían todos los ingresos. Fui comparando lo que iba viendo con eso y entonces ahí fui enlazando. O con las publicaciones, por ejemplo, de Woodbury Trick, de Saculeo. Ahí también logré darle contexto a algunos objetos, pero muchos, un alto porcentaje, han perdido su contexto o están en colecciones privadas. Entonces ahí ya tenemos menos información, más que no se han hecho excavaciones. Bueno, en primer lugar quisiera felicitar a Elisa porque ha hecho una investigación verdaderamente muy extensa, muy extensa, habiéndonos presentado un variado, por así decir, catálogo, más o menos los estudios que se han hecho. Ahora,
yo conozco mucho a Raúl Ibarra, y Raúl Ibarra posiblemente es el que ha trabajado más tratando de hacer los trabajos, porque muchos de los investigadores que ahí aparecen han reportado y han encontrado, pero nunca han tratado de reproducirlos. Exacto. Entonces lo que cuentan es lo que ellos se imaginan cómo los hicieron. En cambio, Raúl Ibarra tiene una tienda en México, pues casi nunca vive, siempre está en América del Sur, y él sí ha hecho eso. Y también la corona esa, pues una banda de oro a la cual por medio de diferentes se logró adherirles cobre y adherir otras cuestiones. Eso es hipotético, porque los puntos de fusión de los tres metales son muy diferentes y no tiene pegamento. No, es que esa es una aleación. No es, es una aleación, no es... Pero la aleación lo hicieron desde un principio. Sí. No fueron adhiriéndole. No. Ah, bueno, yo creí que habían ido adhiriendo. No. Es una aleación que se hace desde el principio. El punto de fusión que ustedes están aquí considerando del oro y del cobre, ¿cómo se diferencia? El punto de fusión, ¿cuál es más? Creo que el oro es más noble. Ahí sí le puede hablar más Josué, porque él ha trabajado más ese tipo de cosas. Yo me he dedicado más a la investigación bibliográfica. Pero ahí sí Josué le puede hablar más. De estos metales, oro, cobre y si queremos poner ya platino. Platino únicamente lo usaron los peruanos. Y es increíble cómo lo trabajaron. Por razones de tiempo no pude hablar de todo eso. La tumbaga es muy fácil producirla, ¿verdad? Porque uno le baja el punto de fusión por medio de aleaciones. Pues la felicito verdaderamente porque fue un recorrido bastante interesante, y si pueden leer o entrar en la hoja de Raúl Ibarra, él les va a presentar muchísimas cosas muy, muy interesantes. Muchas gracias y felicitaciones, Elisa. Gracias a usted. Quería hablar más de los estilos. Ahorita me limité a los que hay directamente relacionados con nosotros y en el área mesoamericana. Sin embargo, quería hablar de quimbaya, de coclé, de moches y demás, pero solo eso ya es una conferencia aparte. Entonces, por eso no lo incluí. Ya era mucho. Felicitaciones por tu conferencia, muy completa. Creo que deberemos de referirnos primero al desarrollo local y a los materiales disponibles en la región, y creo que también debemos de aclarar algunas lagunas que quedan por ahí de información, porque de acuerdo a la clasificación de la que tú hablaste al principio perdón, se me fue el nombre. Pendergast, Bray. Esos son los, y Aguilar Piedra, que es la más antigua, pero ya, pues yo no la usé. Bueno, solo te quería decir, las primeras técnicas en el trabajo de metalurgia se van a hacer siempre sin la ayuda del calor, es decir, las técnicas de laminado. Entonces vemos un desarrollo muy completo en esta técnica para el posclásico temprano, y luego tenemos una pérdida de información y reaparecen algunos objetos aparentemente con más técnicas, pero debemos de ver que están ya empezando a jugar con el calor y empezando a llegar a los puntos de fusión. Sí, hablé un poco del martillado, al de laminado, como las primeras técnicas, la propuesta que tiene Carmona, precisamente primero el martillado forjado y ya después la aleación fundición como una segunda parte. Entonces, traté de hacer un resumen de todo, no podía profundizar tanto, pero hicimos un resumen ahí. Sí, al parecer tenemos como el primer desarrollo en el trabajo de laminado, y luego como que hay un desfase de información y reaparece ya la utilización de calor y los conocimientos tecnológicos de acuerdo a los puntos de fusión y a la producción de aleaciones. Sí. Entonces, creo que de primero tenemos que recorrer todo ese desarrollo de proceso del trabajo en frío, y luego ya enfocarnos en cómo vino esa tecnología del uso del calor para lograr obtener metales en su estado puro. Sí, todo eso hay que hacer más experimentación actual, ¿no? En la cascabel
¿Tenían una lengua o alguno otro metal dentro de cascabel para que suena? Quedaba el núcleo principal. Algo que se me olvidó mencionarles es que dentro de lo que se supone es que varios de los cascabeles se hacen con la técnica de la cera perdida. Entonces queda el núcleo en el interior. Yo lo he visto personalmente. Sobre todo hay uno de los cascabeles de las excavaciones que hizo el doctor Bové, donde todavía se encuentra el núcleo en el interior. De ahí el resto pues lo han perdido por el paso del tiempo, o generalmente los bordes de esta parte se rompen, entonces ahí ya pues se sale el material que tenían en el interior. Pero sí hay algunos ejemplares que todavía lo tienen. ¿Y ese núcleo es el mismo metal que No, como les mencionaba, podía ser, ese núcleo podía ser arcilla o podía ser algún tipo de carbón. Ajá. Lisa, felicitaciones porque Gracias. investigó un tema muy poco conocido hasta donde yo sé. La pregunta que tengo es, los cascabeles de cobre, ¿qué uso cree usted que se le dan? La primera. Y la segunda es esa especie de agujas de la blanca de metal, ¿cómo saben que servían para sostener plumas de tocados? La primera, generalmente se tiene el conocimiento que los cascabeles eran de uso decorativo, probablemente los bordaban a la ropa. Incluso hay algunas representaciones de dioses ya de la época posclásica que tienen precisamente dibujos redondos que algunos los han interpretado como ojos y otros piensan que son cascabeles. Y también dentro de las descripciones que hace Sahagún de las diferentes deidades, él nos va diciendo si tienen cascabeles de oro, de cobre, todo ese tipo de detalles. Es de leerlo con mayor detenimiento. Yo tengo algunos datos, pero él es uno de los que nos menciona eso. Y ahora, esa forma, yo simplemente estoy haciendo una asociación, porque realmente parece más un mango, pero ¿un mango de qué? Porque está roto. Entonces, la única forma similar que encontré dentro de todo lo que investigué fue precisamente esta propuesta que hacen estas tres personas sobre ese tipo de objetos, que no le podría decir al 100% si es eso o no. En algún lado que no me acuerdo leí que la primera incursión de Pedro de Alvarado encontraron cerca de Pochuta y el río Madre Vieja unos indígenas haciendo minería. Y creo que ellos siempre anduvieron buscando quién hacía minería, ¿verdad? Sí, siempre. Entonces, esa actividad seguía, continuaba, por lo menos hasta 1400 y pico, ahí estaban en esa actividad. Sí, es que todavía tengo que hacer una revisión más exhaustiva de los documentos, porque ahorita la mayor parte de los que mencioné son los que generalmente mencionan todos en sus investigaciones. Sin embargo, han dejado los textos etnohistóricos directamente relacionados con Guatemala a un lado, no los han analizado. Precisamente por eso es que les di este ejemplo de Fray Francisco Jiménez, porque a pesar de que es un documento que ninguno de estos investigadores, Torres y Franco, Carmona o cualquiera de, incluso Dorothy Hosler, no los han leído. Entonces ahí tenemos una información muy importante que ha sido pasada de largo. Bueno, muchísimas gracias, Elisa. Un aplauso, por favor.